Eh, ¿Se recuerdan el problema que vimos la vez pasada? El de placas paralelas, ¿sí? Ese es un capacitor. Así se construye un capacitor. Capacitor de placas paralelas se llama ese, ¿verdad? Entonces, hoy es el tema de capacitores y capacitancia. Eh, entonces, un capacitor se define como dos conductores separados por algún medio o el vacío, ¿sí? Un capacitor son dos conductores separados por un medio aislante o el vacío. A ver, un pequeño no me hace caso el lapicito. No lo hago. Un capacitor es constituido por dos conductores y conductores separados por un aislante o el vacío. Ahorita lo hago más grande. ¿Sí? Eso es el capacitor. ¿Sí? ¿Qué hace? Almacenar carga. Y como almacena carga, por ende almacena energía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos un capacitor acá. Algo muy interesante de los capacitores es que los dos conductores tienen la misma carga, una positiva y una negativa. Y dentro de ellos dos, o entre ellos dos, está separado por un medio o por el vacío. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como capacitor. Y en medio está la carga esa que se almacena precisamente, ¿verdad? En el medio. ¿Sí? Entonces así se puede ver un capacitor o el famoso capacitor que vimos, que es el capacitor de placas paralelas, que aquí está una carga positiva, otra con carga negativa. Esto lo vimos, ¿se recuerdan? Y acá está lleno de ese material aislante, ¿eh? Ese material aislante. ¿Sí? Este material aislante muchas veces es llamado dieléctrico. ¿Sí? De ahí vamos a ver más detenidamente los dieléctricos el jueves. ¿Ya? Entonces, probablemente ese capacitor chiquitillo es un capacitor así, solo que enrollado. ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo una manta, le pongo el aislante, le pongo otra manta y la enrollo. Y así saco trunquitos chiquitillos, como los dulces que tienen a rellenito, algo. Pues así es ese capacitor. Solo que ese relleno es ese material que es rico en electrones, precisamente. Ese material es electrolítico, o sea, ¿sí? No, no se confundan con el gimnasio porque te van a tomar eso, no.
¿Y eléctrico ese? Dieléctrico, sí. Por favor, no tomar. Y ojo, es peligroso conectarlos mal. ¿Por qué? Porque eso puede afectar la vista si lo conectan mal porque explota. El símbolo de capacitor en los circuitos eléctricos es el siguiente. Lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar así. Es como que una curvita. ¿Cuál es la diferencia? Los dos es el mismo, representan lo mismo. ¿Sí? Una son dos líneas rectas y la otra es una curva y una recta. ¿Sí? Ambas quieren decir capacitor en los circuitos eléctricos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el circuito de este como es. Tengo aquí la fuente, tengo aquí mi capacitor, tengo mi resistencia y tengo mi LED. Ay, el LED, ¿cómo se ponía? Yo creo que es algo así. Ahí está. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es el circuito que hicimos ahí. Tengo mi capacitor, ¿sí, uno? Mi resistor y mi LED. El espacio era dieléctrico, ¿no? Sí, Que son esos como picos que estás arriba. es la resistencia, así se pone. Sí, vamos a ver un poquito de diagrama de circuitos. A ver. ¿Mm? ¿Así? Muy sobre encima, también les digo. Circuitos no llaman. Es muy importante. ¿Dando una clase, no? Mm. Circuitos es muy importante para cualquier ingeniería, por ejemplo. El voltaje en el capacitor es directamente proporcional a la carga. Para quitar esa constante de proporcionalidad es necesario multiplicar por una constante. Esa constante es lo que se le llama capacitancia, ¿sí? Entonces, C es igual a Q partido V, que es la capacitancia. Capacitancia. ¿Ok? Capacitor es el aparato, capacitancia es la propiedad de almacenamiento de energía o de carga, ¿sí? Según las dimensionales es Coulomb sobre volt, ¿verdad? Y eso es farad, ¿sí? Farad o faradio. Farad o faradium. En español. Pues está en honor a Michael Faraday, científico que su biografía vamos a ver en unas clases, ¿verdad? De, ¿ah? La medida para la capacitancia. Exacto. Que es Coulomb por volt. ¿Sí? Coulomb sobre volt. ¿Cuántos coulombs guardo por cada volt que le doy? ¿Sí? Y eso es un farad. Ese símbolo como de L. Esta es más como un alfa, ¿sí? Proporcionalidad. La V es de... Volt es de volt. El volt. Ajá. Voltaje. Diferencial de potencial eléctrico. Y ese es el partido V. Eso sí es Coulomb sobre volt, que es la unidad que conforma el faradio
o farad. Estos ya son ejemplos. Los ejemplos los quiero hacer despacito. Muy bien. Muy bien. Circuitos de capacitores. En un circuito pueden haber varios capacitores y a veces lo bueno para el circuito es reducirlo en capacitores, en un solo capacitor. Imagínense que en un circuito tengo 100 capacitores y solo tengo uno. ¿Cómo puedo reducir eso? Ahorita vamos a ver cómo se pueden reducir capacitores. ¿Sí? Entonces, el primer circuito es el capacitores en serie. ¿Sí? Algo en serie quiere decir que si yo tengo un circuito, está en la misma línea, ¿sí? ¿Sí? Está en la misma línea. Y para esa, volverlo uno, yo quiero volverlo uno, tengo que calcular su capacitancia equivalente, ¿sí? Entonces, mi capacitancia equivalente se calcula así. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2. ¿Sí? Entonces, si tengo dos capacitores en serie, hago esa fórmula para encontrar por cuál lo puedo sustituir. ¿Sí? 2 por 2 me dan 1. ¿Sí? Así de simple. Ahí con ejemplos, pues lo vamos a ver más. Claro. Entonces, si hay dos capacitores así con sus patitas en la misma línea, puedo cambiar esos dos por solo uno, usando esta fórmula. ¿Sí? Eso es en serie. Miren cómo es la serie, en serie, ¿sí? En serie están en la misma línea, ¿sí? Ahora, capacitores en paralelo. Tengo aquí igual mi batería, mi corriente, pero miren cómo está ahorita. Esto es en paralelo, ¿sí? Y yo esta la puedo cambiar por solo uno mediante la siguiente ecuación. Si este es C1, si este es C2, si este es C equivalente es igual a C1 más C2. ¿Sí? Simplemente la suma. ¿Sí? ¿Puedes subir ¿Ahí? ¿O más? un poco más? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Lo han visto antes esto? Era C. CEQ, capacitancia equivalente.
Sí. Y además de los videos, no podría subir así como que las notas. Más si lo puedo convertir en BF, sí. Estaba viendo el lista de videos, pero como hace 3 semanas que no se actualizó. Que hace 3 semanas no hemos tenido nueva clase, así, como tal. Porque el jueves tuvimos la de ejemplos y la otra fue que más que hicimos lo del el foco precisamente. Hasta ahorita estamos volviendo a hacer clases, sí, si te das cuenta. Entonces podemos tener cosas por el estilo en los problemas. Entonces el problema puede decir redúzcame esto en un solo capacitor, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ver, estos están en serie, pero estos están a su vez en paralelos con todos estos, ¿ya? Entonces vamos a reducir eso para cambiarlo por solo uno, por ejemplo. ¿Esos son el tipo de problemas que nos va a venir? Sí. Uno de los muchos tipos de problemas. Pero considera que es el más complicado ese. Este es el más fácil. Es decir, de circuitos son los más fáciles, porque ahí solo puede ser lo largo que puede ser el circuito, ¿va? Puede ser uno así todo monstruoso, que a su vez sea una acá, que una acá y así, ¿verdad? Que sea grandote. Pero calcular la capacitancia de capacitores, valgan la redundancia, pues de figuras es lo difícil. Por ejemplo, calcule la capacitancia de una esfera. ¿Sí? Entonces tenés que calcular el campo de las dos, el voltaje de las dos, lo que hicimos en los anteriores capítulos, y de ahí la capacitancia. Porque es carga sobre voltaje. Muy bien. Q es carga. Q es carga. Hasta aquí lo teórico. El jueves vamos a ver problemas de esto y dieléctricos. ¿Sí? Si quieren reproducir el circuito.